Este fin de semana hubo elecciones en Francia. Lograron los sectores vinculados al Frente Popular, la izquierda y la centroizquierda, los sectores mucho más moderados, frenar la arremetida que parecía iba a ser casi un hecho de la derecha y de la derecha más radical en Francia, que está liderada por Marine Le Pen, pero finalmente lograron, justamente con la articulación de todos estos sectores, frenar esa arremetida de las derechas y obtener un triunfo bastante importante que se suma al triunfo del Partido Laborista también, de los más moderaditos, ¿no? No puedo hablar de izquierda en Inglaterra, pero sí de los sectores más moderados, no conservadores, que también lograron una victoria súper importante a nivel parlamentario y que obviamente significará también dar un giro en el manejo del gobierno y poner a alguien que viene, digamos, o que tiene sus orígenes en los sectores trabajadores del Reino Unido. Así que, en contrapartida de lo que ocurre en otros países europeos como Austria, como Hungría, por lo menos acá en estas elecciones en Reino Unido y en Francia, pues hay una expectativa importante de lo que puedan hacer ahora también cuando logren, digamos, generar gobiernos más de coalición, puedan sostener procesos que apunten a generar políticas públicas en beneficio más de la ciudadanía, y frenar también un poco la avanzada de estos sectores más de ultraderecha, algunos incluso de corte neonazi, neofascistas en Europa, ¿no? Y que, digamos, también es una corriente que tiene mucha influencia por vínculos, por conexiones con determinados actores políticos de nuestro continente. Uno de esos, creo que, y el más evidente en los últimos meses y años, probablemente es Javier Milei, ¿no? En algún momento también Brasil con Bolsonaro parecía que no había retorno, ventajosamente los propios errores de procesos políticos que no apuntan justamente a beneficiar a las grandes mayorías, hizo que Bolsonaro sufra un revés en elección y pueda nuevamente el Partido de los Trabajadores, con el liderazgo de Lula, llegar al poder. Así que con esas novedades en el exterior empezamos también esta semana. Y yo había un tema que lo quería, antes de entrar a los asuntos políticos, que sé que son los que más les gustan a ustedes, pero claro, esto también tiene que ver mucho obviamente con el tema político, con el manejo del gobierno sobre todo, y con las políticas públicas que no hay, que debería haber, y que tienen que ver con sectores que son vitales para la economía de un país, sí, para la economía por supuesto, pero también creo para la vida misma de un país. Digamos, son noticias bastante desalentadoras, son noticias sobre las cuales uno creería que los gobiernos están trabajando, deberían trabajar, porque en contrapartida se ve en cambio un montón de esfuerzos desde lo local, lo que tratan de hacer los municipios, lo que tratan de hacer las prefecturas, pero que no alcanza si es que no existen políticas de carácter nacional que apunten justamente a sostener, a impulsar, a apoyar a sectores tan importantes como el turismo. Esta no es una novedad, lo que voy a continuación primero a leerles y después a compartir con ustedes. Por cierto, y mil disculpas, tenía pendiente un saludo, le había pedido a mi amigo Julio César que me lo recuerde, pero permítanme hacer un pare porque tenía comprometido un saludo de cumpleaños. Joaquín está de cumpleaños, es un pequeñín fanático de este espacio que nos escucha todos los días desde Azogues, en el austro de nuestro país, y quería mandarle un saludo afectuoso a él y a su familia, que siempre están pendientes
de nuestro espacio. Joaquín está de vacaciones, como todos los niños de la sierra, así que nos está escuchando desde Azogues y le mando un enorme abrazo desde acá, desde Quito, de parte mía. Te mando un abrazote, querido Joaquín, para ti y para toda tu familia, y que disfrutes de las vacaciones y que las aproveches también. Tienes que jugar mucho y al mismo tiempo aprender, ¿no? Las vacaciones sirve para ambas cosas, así que aprovéchalas, disfruta, descansa y que regreses renovado y con más ganas de seguir aprendiendo a la escuela cuando arranquen ya las nuevas clases en septiembre. Así que para Joaquín un abrazote, que nos sigue todos los días desde el Austro. Bien. Por cierto, sobre el tema de Francia, qué importante es, fíjense ustedes, gracias por eso, ese mensaje que alguien me ponía, no me acuerdo quién, aquí está Daniel. La influencia que tienen figuras dentro del ámbito del deporte, ¿no? Mbappé, uno de ellos, y que es sana envidia también, ¿no? Ver que hay, en este caso, deportistas que están como muy comprometidos con las luchas sociales. Aurélien Tchouameni también, los dos jugadores de la selección francesa. Me parece que el otro, Koundé, también había tenido algún pronunciamiento de carácter político. Qué bueno que es tener personajes de ese nivel, de trascendencia internacional, mundial, de hecho, en medio de un torneo como la Eurocopa, que generen este tipo de llamados a la población para, primero, ir a votar, ejercer el voto, y después hacerlo con mucha conciencia social, ¿no? Acá ya vimos nosotros el nivel de participación política que han tenido artistas o deportistas también en las últimas elecciones, hemos visto, ¿no? Llamando a votar por la derecha. En este país tienen todo su derecho, ¿no? Pero, digamos, muy poca conciencia social, muy poca conciencia de clase, la de ciertos personajes que han tenido una participación vital, trascendental en los procesos políticos de nuestro país. Por supuesto, tienen absolutamente todo el derecho de pronunciarse por quien quieran, ¿no? Pero fíjense ustedes que acá, cómo marca la diferencia el que estos deportistas, que además ganan millones y millones de dólares, se pongan más del lado de los necesitados, ¿no? De los jubilados, de los trabajadores, de la clase obrera, y no tanto del lado de quienes, en ese caso, por ejemplo, en su caso particular, por ejemplo, pagan sus multimillonarios salarios, ¿no? En el caso de Mbappé estamos hablando probablemente del jugador mejor pagado del planeta en este momento. Jugador en activo, ¿no? Seguramente Beckham, Cristiano Ronaldo, el propio Messi ganarán mucho más por conceptos de publicidad y demás, pero digamos ya están en otro momento de su vida, uno ya retirado, otros al borde del retiro. Pero en el caso de Mbappé estamos hablando del jugador en activo probablemente mejor pagado del mundo, y a pesar de eso, pues son figuras que tienen una enorme conciencia, ¿no? Les decía, y quería adentrarme en este tema que a mí me inquietó la semana anterior, una publicación de prensa que titulaba lo siguiente: Ecuador, 60% de reservas de agencias de viaje han sido canceladas. Las agencias de viaje han decidido tomar varias medidas y plantean acciones al gobierno ante la disminución de las reservas para visitar Ecuador. Una cifra recientemente revelada da cuenta de la preocupante situación del turismo en Ecuador. El 60% de las reservas de paquetes que contratan por medio de agencias de viajes han sido canceladas desde enero, según un reportaje publicado por Diario Expreso. Así lo indicaría Patricia Elías, representante de los operadores turísticos del Guayas. El grave panorama se evidencia también por medio de indicadores difundidos en un informe de la Asociación Hotelera del Ecuador, el cual recoge datos del Ministerio de Turismo, del Observatorio Turístico de Galápagos y del Banco Central.
En el primer cuatrimestre del 2024, el porcentaje de turistas extranjeros cayó en un 19.6% frente al mismo periodo del 2023. Igualmente, la intención de compra de pasajes aéreos para visitar Ecuador bajó hasta en un 6% en el primer cuatrimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. En contraste, en Colombia este año aumentó un 25% y Perú que vive Perú es una continua crisis política, social. Han tenido no sé cuántos gobiernos y presidentes durante los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sin embargo de eso, fíjense ustedes, Perú tiene un incremento del 56% de visitas o de reservas turísticas y nosotros tenemos una reducción del 60%. Colombia tiene un aumento del 25%. Las cancelaciones de los productos reservados por extranjeros desde el año 2023 para consumo del 2024, tales como vuelos, hoteles y paquetes de tours, aumentaron a partir de la declaratoria de guerra interna en el país a inicios del año. Es decir, que lejos de beneficiar al sector turístico, la famosa declaratoria de guerra interna lo que ha hecho es ahuyentar a los turistas, porque además el país se convirtió obviamente en noticia a nivel mundial cuando decide declarar la guerra interna, ¿no? y prácticamente reconocer de que acá adentro hay y vivimos y convivimos con un conflicto armado interno. A mí me parece realmente muy obvio el resultado. Es decir, ¿qué turista o en qué cantidades vamos a esperar que los turistas vengan a visitar el Ecuador si es que nosotros mismos, a través del gobierno y estos pronunciamientos, reconocemos de que vivimos con un conflicto armado interno? ¿Quién quiere ir a hacer turismo en un país en guerra? Seguramente habrá gente que le guste ese tipo de turismo, pero la gran mayoría de ciudadanos, pensemos en cuando ustedes planifican una vacación, ya sea dentro o fuera del país, lo que están buscando es un lugar en el que quieran y puedan descansar, relajarse, descansar, divertirse. Pero qué divertido y qué relajado puede ser ir a visitar un país que está en medio de un conflicto armado. Increíble lo que pasa en Ecuador. El equivalente de lo que mueve la economía a través del turismo. En el año 2019, el 2.1% del Producto Interno Bruto fueron 2.193 millones de dólares. 2019, el último año antes de la pandemia. 2.193 millones de dólares fue el ingreso que tuvo el Ecuador por motivo de turismo antes de la pandemia. De ahí hubo una suerte como de recuperación leve a partir del peor año para el turismo a nivel mundial, no solo para Ecuador. El 2020, imagínense, de haber obtenido 2.193 millones de dólares, equivalente al 2.1 del PIB, en el 2020 el turismo cae a 704 millones de dólares para el Ecuador, lo que representa apenas el 0.7%. Y de ahí hemos venido recuperando poquito a poquito. 2021, 1.060 millones, 1% del PIB. 2022, 1.800 millones, 1.5 del PIB. 2023, 1.492 millones, 1.2 del PIB. Y el 2023, por motivo de la inseguridad, ya fue más malo que el 2022. Fíjense ustedes, cayó casi 400 millones de dólares en ingresos para el país por motivo de turismo, originado en que ya desde el 2023, que seguramente fue el año más violento de nuestra historia, una reducción súper significativa, 400 millones de dólares menos en relación al 2022.
Para sobrellevar la situación, varias agencias de viaje han decidido disminuir el precio de sus paquetes turísticos, además de aumentar las promociones para el turismo local. Ante la disminución del foráneo, otras han cerrado sus puertas, explica la representante del sector turístico, Patricia Elías. Los empresarios turísticos insisten en que la situación únicamente cambiará cuando haya mayor seguridad. Esto es como que 2 y 2 son 4. Así de simple. Además de otras medidas de política pública que también debería adoptar el gobierno, pero la más importante es la de seguridad. O sea, creo que no hay para dónde perdernos, ni tratar de, como alguna cuenta vinculada al tema turístico durante estos días, veía que trataba de justificar o de trasladar la responsabilidad y el origen del problema al 2009. Es decir, la caída de las cancelaciones y reservas del turismo también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, para determinadas personas, algunas extraviadas de la realidad y del mundo, también es culpa de Correa. Aquí no hay donde perderse, y el asunto es que la inseguridad hace que nadie quiera venir a visitar este país, pero es probablemente uno de los factores. Debe haber otros factores de corte político que también inciden, como por ejemplo pelearnos con Rusia o pelearnos con México y hacer que, por ejemplo, Aeroméxico deje de venir a nuestro país. ¿No es cierto? Como alternativa también plantean al gobierno disminuir los impuestos de los vuelos. Viajar dentro del Ecuador es más caro que comprar un ticket para irse a Bogotá o para irse a Lima. Viajar de Quito a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca, de Cuenca a Quito, de Quito a Galápagos, termina siendo más caro que viajar al exterior. Hay ocasiones en las que un pasaje a Miami, a Orlando, a Nueva York, termina siendo más barato que irse a las Galápagos en este país. Y no es mentira lo que les digo, ¿no? Intenten comprar un pasaje a Loja. Entonces, una de las alternativas del sector turístico planteada al gobierno es disminuir los impuestos de los vuelos, tomando en cuenta que esto ocasiona que al extranjero de Europa y América del Norte le resulte mucho más económico viajar a países como Perú y Colombia. Obvio. También consideran que se debe seguir trabajando en la promoción internacional hacia países emisores como Estados Unidos, el principal para Ecuador, Francia, Inglaterra, Alemania y Canadá. De modo que se levante la bandera roja que aconseja a sus residentes no visitar Ecuador. Por cierto, son cosas que ahora mismo también afectan y mucho a Ecuador. Las embajadas y los consulados, al mismo tiempo que, como pasa en Estados Unidos, la Secretaría de Estado o las cancillerías de cada uno de estos países, a sus ciudadanos les recomiendan no visitar Ecuador por los altos niveles de violencia. ¿Quién les culpa? Pero es que si la culpa no es de los turistas, la culpa no es de los gobiernos de los otros países que recomiendan a sus conciudadanos no visitar un país del que probablemente no van a volver, ¿no es cierto? Las pérdidas para el sector hotelero también han sido enormes. Al respecto, André Oviol, empresario turístico y antiguo presidente de la Asociación Hotelera, explicó que si bien los hoteles encuentran su punto de equilibrio con el 50% de ocupación, en Quito esta cifra alcanza actualmente apenas del 42%, mientras que en Guayaquil apenas del 30%. Por otra parte, aunque un informe del Servicio de Rentas Internas señala que de enero a abril del 2024 las ventas del sector turístico en el país alcanzaron los 884 millones de dólares, un 3.9% más que en el mismo periodo del 2023. El incremento respondería al alza del IVA del 12 al 15%. Además, en este caso, el aumento de la recaudación proviene del turismo interno, tomando en cuenta que los extranjeros no pagan IVA. Es decir, que si hay o se registra en este momento un incremento en los ingresos por motivo de IVA, por recaudación tributaria en el sector turístico, es porque aumentó el IVA, no porque aumentó la demanda en el caso del turismo. Y fíjense ustedes
En el programa que les comentaba yo, Carlos Vera le entrevistaba al señor Marchante de la encuestadora Comunicaliza. Carlos Vera hace una revelación. Nils Olsen es propietario de una hacienda que, según Vera, en este testimonio que él hacía en su programa, es un referente. Yo no la conozco, seguramente Vera sí, porque es del círculo, debe ser amigo de Olsen, debe haber conocido, visitado la hacienda. La hacienda de Nils Olsen era un modelo de gestión turística, no solo para el Ecuador, sino para la región, para el mundo y para la galaxia. Era un supermodelo de hacienda turística que recibía miles de turistas al año. Lo que decía Carlos Vera, que me pareció revelador y al mismo tiempo preocupante, porque se trata del negocio particular nada más y nada menos que de la autoridad nacional que está a cargo del turismo. Entonces digo, si el señor es el ministro de turismo, es el que debería encargarse de promover el turismo, está atravesando esta crisis, pensemos, y que además dice que tiene una mega hacienda, modelo de gestión y no sé qué, en lo que está pasando con probablemente los medianos y pequeños operadores turísticos. Y pensemos en los grandes también, o sea, en los grandes hoteles, en las cadenas, en las aerolíneas, en todos los negocios que están alrededor del turismo, porque los grandes o los pequeños generan empleo, sea 1, 2, 3, 10 plazas de trabajo o 50, 100, 200. A eso iba. Según Carlos Vera, la superhacienda del ministro Olsen antes generaba 36 puestos de trabajo, 36 plazas de empleo para atender a los cientos o miles de turistas que solía recibir el señor Olsen en su hacienda. Según Carlos Vera, la hacienda del señor Olsen ya no ocupa a 36 trabajadores, ocupa apenas a 8. Este dato que lo da Carlos Vera, que me imagino debe ser real, ojalá no sea una más de las fake news que suele publicar en sus redes. No, pero si lo dice él, debe ser porque lo conoce, debe ser porque habló con Olsen o con las personas que visitan la hacienda de Olsen. Pero a mí me parece que es revelador lo que dice Vera, porque está refiriéndose nada más y nada menos que a la hacienda turística del ministro de Turismo. Y la pregunta que seguramente ustedes en este momento se hacen, como me la hago yo, es ¿qué está haciendo el gobierno del señor Noboa y qué está haciendo el Ministerio de Turismo a cargo del señor Nils Olsen para tratar de frenar esta caída en picada de las reservas para visitar el Ecuador, tanto de vuelos como de ocupación hotelera? Y esto no se soluciona y esto no se arregla contratando una consultoría millonaria para hacer un logo. Porque logos en este país hemos tenido por montones para tratar de emular o de replicar lo que logró, por ejemplo, Perú con absoluto éxito, que es la famosa marca País, ¿no? Perú. Muy bonito que ustedes, si yo les digo Perú y marca País, seguramente de inmediato su memoria les va a llevar a esa imagen. O por ejemplo la de Costa Rica, ¿no? Del Pura Vida. Creo que Colombia también tiene, se me escapa ahora mismo, pero creo que Colombia también tiene. Y el Ecuador también tuvo una, ¿se acuerdan? De hecho yo me acuerdo dos, la una era la campaña publicitaria súper exitosa que tuvo este país, que es la del All You Need is Ecuador. Y la del Ecuador ama la vida. Pero, como todo, había que destruirlo cuando llegó Moreno. Empezar de cero, o ni siquiera empezar de cero, no hacer nada. Por un lado, no hacer nada. Después, empezar, sí, como les decía, hacer estas consultorías millonarias para contratar diseñadores que nos ayuden a hacer un nuevo logo. Porque ya no nos bastó con el All You Need is Ecuador o con el Ecuador ama la vida. Y había que hacer algo diferente, algo que nos haga olvidar del Ecuador ama la vida.
¿no? La pregunta es, ya, está bien, ok, lo están haciendo, perfecto, de acuerdo, pero más allá de los logos, ¿qué más están haciendo? ¿Qué políticas públicas en cuestión turismo, promoción, están haciendo que no sea única y exclusivamente generar o diseñar nuevos logos y nueva marca? Porque en esa misma nota que les acabo de leer, y dicho por las propias personas consultadas, vinculadas al sector turístico, lo que ahuyenta al turismo es la violencia. Violencia que no solamente ahuyenta a los visitantes externos, ahuyenta a nuestros propios ciudadanos, a nuestros propios compatriotas. La violencia, a más de la falta de oportunidades, la falta de empleo, se ha convertido también en uno de los factores por los cuales los ecuatorianos están decidiendo abandonar este país, porque tienen terror de lo que pasa en este país y huyen porque están buscando trabajo en el exterior, pero también porque están huyendo de la violencia. Entonces, si es que el gobierno nacional no se ocupa de en verdad combatir a la inseguridad y la violencia, seguramente mucho de lo que les acabo de relatar ahora seguirá ocurriendo y probablemente se profundizará en los meses que vienen. Hablar de un 60% de cancelación de las reservas para el turismo es terrible. O sea, no es un 10%, un 5%, un 20%, que ya sería malo. Ojo, que ya sería malo. Pero que un 60% de reservas turísticas para visitar el país se cancelen, es increíble. O sea, y digamos, esto a nivel del turismo extranjero. Pensemos también en lo que ocurre puertas adentro. ¿Les habrá pasado a ustedes que conversarán con su familia? A mí me ha ocurrido mucho, sobre todo en estos días, de que, y en meses anteriores también, de que vienen las vacaciones y estás pensando en irte a la playa, pero empiezas con la discusión sobre el tema de la violencia. A esta playa no, a esta costa no, porque la violencia, porque la inseguridad, porque no sé qué. Les debe haber pasado, a mí me ha pasado regularmente. Escuchar amigos, a compañeros de trabajo, que prefieren hacer el esfuerzo, ya sea endeudándose o gastándose sus ahorros, de ir a hacer turismo en el exterior con su familia para evitar ir a las playas de nuestro país porque tienen miedo por motivo de la inseguridad. Entonces, y a propósito de esto también, ayer le escuchaba a la ministra Palencia en una entrevista con el mismo señor Vera, porque para escucharles a los funcionarios del gobierno toca ver esos programas, porque son a los que van, acá no vienen nunca. Entonces, choca un montón el ver estas cifras, el leer estas cifras, el analizar estas cifras y escuchar funcionarios del gobierno, ministra en este caso del Interior encargada de la seguridad, que cuando se refiere a estos temas parecería que está hablando de un país que existe única y exclusivamente en sus cabezas. Porque parecería, según la lectura de la ministra, que ellos tienen absolutamente todo controlado. Pero el problema es que no es así. El problema es que el Ecuador está enfrentando todavía una crisis de inseguridad y de violencia que parecería ser igual o peor que la que teníamos hasta el año pasado. Que ya, como les decía,
fue el año más violento de la historia de este país. Y como nos dice Yuruani, o sea, es que es así, es lo que usted nos dice. Estaba pensando irme a la playa con mi familia, pero por cómo están las cosas prefiero quedarme en casa. Seguramente eso estarán pensando también muchos ciudadanos que decían, estaba pensando ir a Ecuador, pero mira cómo están las cosas, ¿no? Mira cómo está la inseguridad, mira cómo está la violencia. Quito, Guayaquil, Cuenca. Es todo el país, no son solamente las costas. Vayan a pensar que este es un comentario que pretende estigmatizar a provincias lindísimas como Esmeraldas o como Manabí, que han tenido que soportar probablemente hechos de violencia muy fuertes y muy graves. No, porque la misma violencia que ocurre en Esmeraldas, que ocurre en Manta, que ocurre en Portoviejo, ocurre en Quito, ocurre en Guayaquil, ocurre en Cuenca, ocurre en Ambato, ocurre en todo lado. Y el problema es que ya no existen oportunidades de que este país en los actuales momentos pueda tener una oportunidad para convertirse en un destino, porque ya no lo es, lamentablemente. Y como les decía hace un ratito también, pensemos en el caso de México. O sea, acá ya no vienen aerolíneas mexicanas, todos sabemos por qué, porque hubo un conflicto político en el que se metió gratuitamente el presidente Noboa y su gobierno. No hubo nadie dentro del gobierno, un asesor que le diga al presidente, ponga un momento paños fríos en su cabecita y no tome estas decisiones que nos van a costar después. No es solo la inseguridad, también son malas decisiones de carácter político que ha adoptado el gobierno que le ubican ahora mismo en una condición realmente incómoda al país. Entonces, créanme, a mí sí me llama mucho la atención, me provoca mucha curiosidad el saber qué están haciendo. Lamentablemente, como les digo, a los señores ministros de este gobierno, como al de los anteriores, no les gusta venir acá. Toca escuchar lo que levemente hablan en otros espacios y toca ver sus TikToks, ¿no? Porque el ministro de Turismo, el señor Olsen, es un gran tiktokero. Ayer nomás, justamente pensando en lo que iba a conversar hoy con ustedes, venía pensando en lo que iba a conversar con ustedes ayer y abro el TikTok y me encontré con un TikTok del ministro Olsen, ¿no? Un video larguísimo del resumen de lo exitosa que aparentemente fue para él la reunión del gabinete binacional que tuvieron en Perú. Entonces, a uno le choca eso, ¿no? Porque daría la impresión de que ellos se están divirtiendo mucho mientras viajan, visitan Perú, recorren, qué sé yo, otros países, conversan con sus colegas de otros países. Están divertidísimos los ministros de este gobierno, haciendo TikToks. A mí me encantaría preguntarle al señor Olsen, más allá de los TikToks, ¿qué está haciendo él desde el ámbito de su competencia y su responsabilidad para promover el turismo? Para que su hacienda no se quede con menos de 8 trabajadores de los que tiene ahora, que antes tenía 36, ahora tiene 8. Capaz y pasado mañana va a terminar con 4 trabajadores en su hacienda, porque ya no llegan turistas. Entonces, sí me encantaría preguntarle al señor ministro, más allá del viaje, del TikTok, de las risas que hay en el TikTok, del TikTok de los bizcochos en Cayambe con el presidente y del jijiji, el jajaja y los buses y los viajes en bus por el país con los demás ministros y el road trip. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué están haciendo? Si lo primero que ahuyenta a los visitantes de este país es la inseguridad, ¿por qué? Porque no van a ir a visitar un país que está en guerra. Y los primeros que han salido a decirle al mundo entero que el Ecuador está en guerra son ustedes, cuando dijeron que hay un conflicto armado interno dentro del Ecuador. Entonces,
A mí, créanme, sí me llama poderosamente la atención entre las cosas que hacen, las que dicen y las que no hacen más todavía, por supuesto. Y acá hay un asunto que es vital para la economía de este país, que es el turismo. Bueno, ahí queda, digamos, una suerte como de llamado de atención y de reflexión para ustedes también y para todos, ¿no? Porque, digamos, el análisis y el comentario tiene que ir más allá de, de la bronca política, que eso además es algo que al periodismo, a los medios, nos da de comer todos los días, pero que yo sí estoy convencido de que este país es más que eso, ¿no? Es más que la disputa del gobierno con la asamblea, es más que la disputa de Noboa contra Abad, es más que la disputa que hay dentro de las propias organizaciones políticas que están ahora mismo buscando candidatos presidenciales, y es más que los anuncios de las nuevas candidaturas, y es más que los anuncios de estas vainas, ¿no? Así que quería compartir con ustedes esta inquietud.